provisionales. Y sobre todo esto sucede cuando iniciamos el ejercicio y vemos que pues determinamos un coeficiente de utilidad muy alto para el ejercicio que continúa, ¿no? Dicen que se escucha muy bajo. ¿Santa ahí? ¿Se escucha bien? Muy bien, gracias. Bueno, pues antes que nada, pues los invitamos a suscribirse a nuestra revista PAF, que ahorita tiene un 10% de descuento en nuestro portal de EPAF, donde ustedes pueden obtener información fiscal de actualidad y pues en este caso les van a entregar gratis lo que viene siendo las leyes PAF, que incluyen pues prácticamente la primera actualización a la resolución, la primera modificación a la resolución miscelánea, y también contiene ya el nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación correlacionado. Como ya les explicaba, pues, vamos a iniciar con nuestro tema de la disminución de pagos provisionales para las personas morales, que pues prácticamente ya a partir del mes de julio ustedes van a poder solicitarlo con los requisitos que finalmente solicita la autoridad. Recordemos que pues aquí solicitar la disminución de pagos provisionales pues únicamente aplica a las personas morales, ya sea residentes en México o residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Todas aquellas personas morales que tributen en el título 2 van a poder solicitar la disminución de pagos provisionales, porque a final de cuentas ya el coeficiente que están determinando o que determinaron correspondiente al ejercicio 2013 es muy alto, o incluso si no tuvieran coeficiente en 2013, pues de los últimos 5 ejercicios de 12 meses. Aquí estamos hablando que pues actualmente ya los que tributan en el título 2, además de las que venían tributando en el 2013, pues se incluyen a las escuelas. La disminución de pagos provisionales para este tipo de contribuyentes aplicaría pues siempre y cuando hayan determinado coeficiente de utilidad. También aplicaría para los que antes eran del régimen simplificado, se dedicaban al autotransporte terrestre, que pues prácticamente si no son coordinados entrarían en el título 2, y también estaríamos hablando pues prácticamente de todas las demás personas que no encuadren dentro del régimen de sector primario ni de coordinados. Entonces aquí estamos hablando que todos este tipo de personas morales ya podrían solicitar a partir del 1 de julio su solicitud para disminuir los pagos provisionales para impuestos sobre la renta. Aquí recordemos que, bueno, prácticamente las personas morales, y este pago provisional pues se debe de enterar a más tardar 7 del día del mes inmediato posterior al que corresponde el pago. Y este pago provisional no aplicará en el primer ejercicio de inicio de iniciación de la persona moral, que en este caso quedan eximidos de pagos provisionales, y del segundo ejercicio fiscal el primer pago provisional va a ser lo que corresponde de enero a marzo, es decir, el primero, segundo y tercer mes del ejercicio, que es la única declaración que las personas morales presentan en forma trimestral, que corresponde al segundo ejercicio de inicio de operaciones. ¿Sí? Entonces, en el primer ejercicio, pues las personas morales no están obligadas a efectuar pagos provisionales. En el segundo ejercicio, la primera declaración es trimestral, y precisamente es trimestral porque no han determinado el coeficiente de utilidad, ya que estas personas morales pues presentan su declaración en marzo. Entonces, ya en marzo, cuando presentamos nuestra declaración y determinamos si hubo utilidad fiscal o no, y ya determinamos cuáles son nuestros ingresos acumulables, pues prácticamente ya tenemos los datos para calcular el coeficiente, y es por eso que en este segundo ejercicio fiscal de inicio de operaciones, después de haber iniciado operaciones, pues la autoridad me dice que el primer pago lo voy a hacer en forma trimestral. Que para realizar los pagos provisionales
pues la autoridad otorga ciertas facilidades para las personas que finalmente no están obligadas, bueno, que por ejemplo en este ejercicio no estuvieron obligados a dictar sus estados financieros, que en este caso aplica un día hasta 5 días hábiles de acuerdo con el sexto dígito numérico. Entonces aquí pues los pagos provisionales se pueden incluso hacer posterior al día 17 y pues es importante recordar cómo se calcula el pago provisional, ya que esto nos va a servir para finalmente determinar, para solicitar la disminución de pagos provisionales. No cabe resaltar que a final de cuentas es importante tomar en cuenta esto porque esto nos va a servir para presentar nuestros papeles de trabajo para solicitar la autorización. Recordemos que los pagos provisionales se calculan partiendo de los ingresos nominales o prácticamente estamos hablando de los ingresos acumulables por el coeficiente de utilidad, lo cual me va a dar como resultado una utilidad fiscal. Aquí los ingresos nominales o ingresos acumulables, pues estamos viendo todos aquellos que se reciban ya sea en efectivo, en bienes o en servicios, y recordemos que la misma ley me establece en qué momentos voy a considerar la acumulación de los ingresos. En personas morales, recordemos que la acumulación de los ingresos es, si enajamos bienes, dependiendo de lo que suceda primero, ¿no? Si facturo, si entrego el bien o si cobro total o parcialmente la contraprestación. Esos son los momentos de acumulación del ingreso y en ese caso, aun cuando no los haya cobrado totalmente, voy a considerarlos ya para efectos de mis pagos provisionales. Estos ingresos acumulables pues los voy a acumular desde enero hasta el mes en que voy a efectuar el pago provisional, multiplicado por el coeficiente de utilidad y finalmente eso me va a dar una utilidad fiscal, hablando de lo que viene siendo las sociedades o asociaciones civiles que se les entregan anticipos a remanente y que se asimilan a salarios, pues la ley del impuesto sobre la renta les permite la disminución de estos anticipos para sobre esa utilidad fiscal pues determinar la base del impuesto a la cual pues le vamos a poder disminuir adicionalmente la PTU pagada y la pérdida de ejercicios anteriores. Aquí pues es importante recalcar que en la ley del impuesto sobre la renta pues no se contempla la disminución de la PTU pagada. Sin embargo, pues conforme al decreto del 26 de diciembre del 2013, se permite la disminución de esta PTU a partir del mes de mayo, que es cuando efectivamente se paga en 8 partes iguales, pues la cual se va a ir acumulando. Esto de la PTU pagada en cierta forma me va a repercutir también para solicitar la disminución de pagos provisionales. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser que la utilidad pasado y que incluso pude haber determinado una PTU muy alta y esto me va a dar como consecuencia que a final de cuentas al disminuir esa PTU tan elevada pues finalmente me disminuya esos pagos provisionales y que incluso de no aplicar ese coeficiente puede resultar que sea mayor es más, que tenga que pagar menos del pago provisional que realmente tenga que efectuar. Entonces, aquí vamos a disminuir la PTU pagada a partir de mayo en 8 partes iguales. Tengo también derecho a disminuir la pérdida de ejercicios anteriores y eso me va a dar la base del impuesto, lo cual pues lo voy a multiplicar por la tasa que equivale al 30% para este año 2014 y eso me va a dar como resultado mi pago provisional, al cual pues finalmente voy a disminuir ya en los meses subsecuentes a enero los pagos provisionales efectuados con anterioridad y pues finalmente también le voy a poder disminuir las retenciones del impuesto sobre la renta que me hagan las instituciones financieras. Eso me va a dar como resultado pues el impuesto a pagar. Aquí estamos hablando que los ingresos nominales, como yo les había hablado, es prácticamente el ingresos acumulables menos el ajuste anual por inflación, que incluso al hablar de ingresos nominales, pues me va a servir para determinar mi coeficiente de utilidad. Recordemos que el artículo 14 pues también me establece cómo voy a determinar ese coeficiente de utilidad y me dice pues prácticamente que me voy a ir a los ingresos del ejercicio inmediato anterior, que estamos hablando en este caso del 2013, voy a dividir esos ingresos nominales que, como ya dijimos,
pues no vamos a considerar anual por inflación acumulable, si en su caso se determinó, y a esto pues lo voy a poder, lo voy a dividir entre la utilidad fiscal del mismo ejercicio. Recordemos que conforme a las reformas de este año, pues ya se precisa claramente que la utilidad fiscal es después de disminuir la PTU pagada. Entonces, son ingresos del ejercicio menos deducciones autorizadas del ejercicio menos la PTU pagada. La diferencia de todo eso, pues prácticamente me da el resultado, la utilidad fiscal. Esa utilidad fiscal pues me va a servir para determinar mi coeficiente de utilidad, mismo que se va a determinar, el coeficiente de utilidad se va a calcular hasta el 10 milésimo, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, y ese va a ser el coeficiente que yo voy a aplicar en mis pagos provisionales. En este caso, pues dentro de las reglas que se determinan para este tipo para el coeficiente de utilidad, pues me dice que se va a calcular en base al último ejercicio de 2, pero debió haber presentado la declaración. Es decir, yo no tengo pretexto para que en el mes de abril yo no pague mis pagos provisionales con el coeficiente de utilidad del 2013, aun cuando no hubiese presentado mi declaración anual. Muchas veces lo que hacemos es seguir aplicando el coeficiente, a lo mejor en este caso que les planteé, del ejercicio 2012, y ya cuando presentamos en forma extemporánea la declaración anual del 2013, entonces no se vale que a partir de ese mes en que presenté esa declaración extemporánea, yo efectúe mis pagos provisionales en base a ese coeficiente, sobre todo si es mucho mayor al del 2002. Ahí lo que tendría el contribuyente pues es presentar declaraciones complementarias a partir del mes de marzo y en su caso calcular la actualización y los recargos que procedan. También me especifica la ley que en el segundo ejercicio fiscal esa es la única excepción en donde el coeficiente de utilidad del primer ejercicio, se va a aplicar el coeficiente de utilidad del primer ejercicio aun cuando ese primer ejercicio no hubiera sido de 12 meses. Entonces, en este caso, en el segundo ejercicio fiscal es el único año en que voy a poder aplicar el coeficiente de un ejercicio irregular, por así llamarlo, por lo que si, por ejemplo, la persona moral ahorita en 2014, en 2013 no determinó utilidad porque calculó una pérdida y en 2012 fue su ejercicio de inicio de operaciones y este no fue de 12 meses, pues finalmente no tendría por qué aplicar ese coeficiente de utilidad porque precisamente me habla de que eso, nada más en el segundo ejercicio fiscal se va a considerar el coeficiente del primer ejercicio. Aquí estamos hablando que mi primer ejercicio pues fue del 2012, el segundo ejercicio fue en 2013 y en 2014 ya estamos hablando que es mi tercer ejercicio. Entonces, si en 2013 no determiné coeficiente, no puede haber determinado coeficiente porque determiné una pérdida fiscal, no tendría por qué aplicar el coeficiente del 2012. Ahora bien, muchas empresas prefieren hacer el pago parcial para que precisamente al año no tenga que determinar, no tenga que desembolsar una gran cantidad, pero si aquí nuevamente el contribuyente pues finalmente estima que va a volver a llegar a una pérdida, pues no tendría por qué aplicar el coeficiente de utilidad, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Y pues la disminución de pagos provisionales, como ya les mencionaba, pues va principalmente para aquellas empresas que a lo mejor les fue muy bien el año pasado y ahorita pues como está la economía, pues prácticamente aquí tendríamos que a lo mejor planear financieramente cuáles son las opciones que tengo para poder no desembolsar una cantidad que a lo mejor al final del año pues ni siquiera tenía por qué haberla pagado. Entonces aquí pues la ley del impuesto sobre la renta me permite que a mitad de año yo pueda solicitar la disminución de los pagos provisionales. No lo puedo hacer desde enero,
ni de enero a junio, no lo puedo hacer, aun cuando ustedes determinen que a lo mejor la mercancía que están vendiendo por la prestación de servicios no van a poder solventar toda la cantidad de la utilidad estimada que determinaron en 2013, pero sin embargo lo van a poder hacer a partir del mes de julio. Es importante tomar en cuenta que pues ya ahorita estarían haciendo sus papeles de trabajo para precisamente proyectar si finalmente tendría que solicitar esta disminución de pagos provisionales o no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si ustedes solicitan la disminución de los pagos provisionales y resulta que prácticamente al año tuvieron que haber efectuado un pago mucho mayor, entonces van a tener que pagar la actualización y los recargos correspondientes por esa disminución que ustedes no pudieron haber solicitado, obviamente hasta el monto del impuesto que determinaron en la declaración anual. Entonces, aquí lo que viene siendo ya el artículo 14 en el inciso B, pues me establece que cuando los contribuyentes estimen que su coeficiente de utilidad es mucho mayor al que realmente tendrían que haber hecho por el ejercicio que ya que determinen, podrán, dice que a partir del segundo semestre, solicitar la autorización para disminuir el monto que les corresponde. Entonces, aquí los contribuyentes tienen esta facilidad y pues es importante que lo tomen en cuenta porque muchas veces pues ya llega noviembre, llega diciembre y es cuando se les ocurre pues por no estar al corriente de sus obligaciones fiscales, pues quieren solicitar la disminución de pagos provisionales desde el mes de julio, cuando realmente pues tienen un plazo para poder solicitarlo. El reglamento de la ley del impuesto sobre la renta pues me establece que esta solicitud, para presentar la solicitud pues voy a tener un plazo. ¿Cuál? Se va a presentar ante el SAT un mes antes de la fecha en que se deba efectuar el entero del pago. Cuando, como ya les mencioné, que las personas morales tienen hasta el día 17 del mes inmediato siguiente para efectuar el entero de sus pagos provisionales, independientemente de los días hábiles adicionales que conforme a decreto se les otorga, pues aquí prácticamente, si ustedes quieren solicitar la disminución de pagos provisionales del mes de julio a diciembre, forzosamente tendría que presentarlo a más tardar el 17 de agosto. Y así sucesivamente. En este caso, en mi opinión, esta solicitud de autorización no aplicaría conforme al sexto dígito numérico porque la facilidad del sexto dígito numérico es únicamente para efectuar el pago provisional. Entonces, cuando la ley me dice que cuando se debe efectuar el entero del pago provisional, esto es conforme a lo que marca la misma ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ustedes pueden empezar a solicitar la disminución de pagos provisionales a partir del mes de julio o lo pueden hacer cuando ustedes lo crean conveniente, incluso en el último mes de diciembre, que ahí tendrían a más tardar el 17 de enero de 2015 para solicitarlo. Lo que no se valdría es que en enero quisieran solicitar disminución de los pagos provisionales de julio a diciembre. Entonces, eso es lo que no se vale, aunque pues cabe comentar que muchas personas lo que hacen es que en la declaración anual, cuando ya llega la presentación de la declaración anual y no presentan sus pagos provisionales, pues ya que determinaron su impuesto, pues únicamente quieren efectuar el pago de la actualización y los recargos. Finalmente, esto, pues la ley no lo contempla tal cual, sin embargo, pues esto es aceptado en la práctica, incluso por la misma autoridad, porque ya está determinando un impuesto definitivo. Pero, sin embargo, recordemos que ahorita ya la información que tiene la autoridad, pues ya es en forma automática. Yo, al momento ya de facturar mi CFDI, pues les estoy diciendo prácticamente cuáles son mis ingresos acumulables. Obviamente, no puedo decir que todo lo que se factura es un ingreso acumulable, pero sí por lo menos un estimado. Y por lo menos ahí la autoridad, casi estoy segura que va a requerir a los contribuyentes más rápido de lo que lo hacía antes. Entonces, recordemos que hay sanciones,
por no cumplir en forma oportuna los pagos provisionales, obviamente en caso de ser requerido. Hay sanciones por presentar declaraciones en forma incorrecta o con datos incompletos o erróneos. Y finalmente, pues también hay sanciones en caso de una omisión de una contribución. Obviamente, pues al tratarse de un impuesto del ejercicio, pues sería ya en el ejercicio y a lo mejor no tanto de pagos provisionales, pero pues yo les preguntaría, pues ¿para qué darnos dolores de cabeza gratuitos si nos lo podemos evitar cumpliendo con estas situaciones y pues con esta facilidad que me otorgan para poder disminuir los pagos provisionales? Entonces, en este caso, pues sí, obviamente estamos hablando que tenemos que estar al corriente de nuestras obligaciones fiscales para poder saber si realmente necesito solicitar esta autorización para disminuir mis pagos provisionales, porque recordemos que esta solicitud pues es únicamente cuando yo ya determine o estime que ya en el ejercicio, por ejemplo en este caso del 2014, mi utilidad fiscal que yo voy a determinar es menor a la del año pasado o al coeficiente que yo esté aplicando. Entonces, esto pues no es en forma general para todos, forzosamente se puede disminuir. Bueno, si yo estime que finalmente va a ser menor mi coeficiente, bueno, menor mi utilidad fiscal con respecto al año en que yo he aplicado mi coeficiente. Entonces, aquí pues les muestro un calendario que es lo que corresponde al ejercicio 2014, la fecha en que yo tendría que presentar mi solicitud para disminuir pagos provisionales, que bueno, en este caso el día 17 de agosto cae en domingo, por lo tanto se traslada al siguiente día hábil, que sería el 18 de agosto. Lo mismo sucede en enero, el 17 cae día sábado, por lo tanto se pasaría al día 19, y pues lo que corresponde a los pagos provisionales de agosto o noviembre, forzosamente tendrían que hacerse el día 17. Entonces, ustedes pueden solicitar la disminución del periodo de julio a diciembre o de agosto a diciembre, etcétera, ¿no? Pero obviamente con los plazos que ustedes, como yo les comentaba, en enero del próximo año quieren presentar la disminución de los pagos provisionales, pues ya no lo van a poder hacer, más que todavía, bueno, más bien, siempre y cuando pues se encuentren hasta el 19 de enero, ¿no? Entonces, hay que preparar los papeles de trabajo, no nada más es presentar la solicitud de la disminución. Ahorita vamos a ver qué requisitos se necesitan. Para invitarlos también a que adquieran los paquetes de libro que tienen en forma promocional. Ustedes pueden llamar aquí al área de telemarketing al 52 42 8900 o al 01800 0042 722, donde ustedes pueden adquirir estas promociones y donde también le pueden darles mayor información acerca de las suscripciones que manejamos y también lo que viene siendo las promociones en relación a las PAF. Entonces, los invito a que conozcan también nuestro portal EPAF, donde, como les mencionaba, ustedes pueden conocer noticias de actualidad. Entonces, vamos a ver ahora los requisitos para la disminución de los pagos provisionales, que en este caso, pues la ficha de trámite, la 31 diagonal impuestos ISR, que está contenida en el anexo 1A que se publicó el 7 de enero, pues contiene cuáles son los requisitos que yo debo de tomar en cuenta para presentar mi solicitud de disminución de pagos provisionales. Esa misma ficha técnica, pues me menciona que voy a tener que presentar el formato 34, que es la solicitud de autorización para disminuir el monto de los pagos provisionales, la cual debe estar debida. Por eso es importante que cuando yo vaya a hacer pagos provisionales, pues no me espere al último día para poder dar todos los requisitos que se me solicitan. ¿Por qué? Porque también pues tengo que presentar un escrito libre en donde voy a tener que detallar la información, el cálculo de los pagos provisionales que yo he efectuado de enero a junio, o en su caso de enero a julio si solicito la disminución a partir de agosto y así sucesivamente, donde finalmente tengo que anotar cómo calculé esos pagos provisionales y si yo soy
yo estoy beneficiada con alguna reducción, alguna exención, algún estímulo fiscal, pues también lo tengo que anotar. Entonces, yo voy a presentar a la autoridad prácticamente cómo es que determiné mis pagos provisionales de cada uno de los meses y por eso pues les presentaba al principio cómo determinamos los pagos provisionales, porque eso finalmente les va a servir para poder manifestar ante la autoridad cómo es que efectúa de enero a julio, de enero a agosto, de enero a septiembre, según corresponda, para que la misma autoridad vea que prácticamente lo que yo voy a estimar de deducciones, pues van a ser mucho mayores a lo que, mucho mayores a lo que yo determiné el año pasado, y eso va a repercutir en que la utilidad fiscal de este ejercicio 2014 se va a ver disminuida. También tengo que señalar el ejercicio del cual proviene el coeficiente de utilidad que estoy utilizando, pues porque obviamente pues ahí la autoridad finalmente se va a ir a la información respecto a la declaración anual que yo presenté en su momento, ¿no? Entonces aquí recordemos que el coeficiente del 2013, pues ahí se va a ir a la declaración anual del 2013, si yo utilicé el coeficiente del 2012, se va a ir a la declaración del 2012, etcétera, ¿no? O sea, yo tengo que señalar a qué ejercicio corresponde el coeficiente que yo calculé para este año. Como les mencionaba al principio, pues el coeficiente se va a utilizar en base al ejercicio inmediato anterior completo de 12 meses. Si no tuve coeficiente en ese ejercicio, me voy a ir hasta los 5 años anteriores. Tiene que ser un ejercicio completo de 12 meses y no puede ser, como les mencionaba, solamente va a ser menor a 12 meses cuando se trate del segundo ejercicio de inicio de operaciones. Aquí podemos ver en qué consiste el formato 34, ustedes lo pueden consultar en la página del SAT, son todavía de los pocos formatos en papel que existen y que pues finalmente tenemos que acudir a la administración para presentar esta solicitud. Entonces aquí la presentan debidamente requisitada, ustedes van a poder ver ya en pantalla, aquí no se nota muy bien, pero ustedes lo van a poder verificar en la página de cuáles son todos los requisitos que les solicitan y que a final de cuentas ustedes tienen que partir de lo que viene siendo los datos de los pagos provisionales que ustedes han realizado. Van a tener que necesitar, pues como ya les mencioné, el coeficiente de utilidad de qué ejercicio y asimismo pues van a tener que hacer una proyección de los ingresos que estiman que van a realizar de todo el ejercicio 2014, de tal forma que en base a esa estimación ustedes van a determinar un coeficiente de utilidad que a pesar de que es estimado y ustedes determinen que ese coeficiente es menor al que realmente están ocupando en este momento, pues ahí van a anotar el dato correspondiente para que la misma autoridad se los manifieste que es correcto. Aquí podemos observar, por ejemplo, una estimación de lo que viene siendo los pagos provisionales de este ejercicio 2014. Como podemos observar, aquí en enero-febrero se aplicó un coeficiente distinto a lo que viene siendo marzo a diciembre. En este caso recordemos que pues si no he presentado mi declaración, puedo seguir utilizando el coeficiente, hablando en este ejemplo del 2012 o del último ejercicio de 12 meses por el cual yo haya tenido una utilidad fiscal. Y asimismo, en marzo, cuando yo presento mi declaración, pues ya determiné un coeficiente. Aquí, finalmente, lo que le estoy presentando es los pagos provisionales que yo voy a realizar durante el ejercicio, de los ingresos que estoy considerando acumulables. Recordemos que esto está previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo podemos checar en lo que viene siendo, si mal no recuerdo, el artículo 16 o 17, y donde a final de cuentas, pues, estamos hablando de los ingresos propios de la actividad, que estamos hablando, como yo les mencionaba, todo lo que yo facturo, y recordemos que
no necesariamente si no lo he facturado no es un ingreso acumulable, porque si ya entregué el bien, también ya se constituye un ingreso acumulable. Si ya cobré parcialmente contraprestación, también es un ingreso acumulable, a pesar de que yo no lo haya facturado. También recordemos que también se consideran otro tipo de ingresos acumulables, entre los cuales podemos considerar los intereses devengados a favor, la ganancia en tipo de cambio. En este caso, también tenemos lo que viene siendo la ganancia por enajenación de activos fijos, etc. Entonces, yo voy a presentar mi proyección de ingresos del ejercicio, donde yo estoy estimando cómo voy a determinar mi coeficiente de utilidad para este 2014. Entonces, tengo que presentar mi relación de ingresos, que yo estimo que voy a percibir en el año. Voy a también a presentar una proyección de las deducciones, de lo que viene siendo, cuánto es lo que yo voy a disminuir en lo que viene siendo los pagos provisionales, la deducir en el ejercicio, costo de lo vendido. También tengo que hacer una proyección de cuánto es lo que yo estimo de deducir de mis inversiones actualizadas, en caso de intereses devengados a favor, en caso de que yo determine un ajuste por la inflación deducible, algunas otras deducciones, si es en caso de forma proporcional, las deducciones que yo ya tengo disminuidas en el primer semestre, y lo que viene siendo lo que yo tengo de PTU pagada, lo que corresponde, lo que yo he tenido que pagar, ¿no? Entonces ahí vamos a tener las deducciones correspondientes. Voy a manifestar cuánto es lo que yo he disminuido de los pagos del primer semestre, para ya, de esa forma, yo determinar una utilidad fiscal, que voy a partir de la utilidad que yo estimo en 2014 entre mis ingresos estimados, y eso me va a dar un coeficiente estimado. A final de cuentas, aquí yo voy a determinar, por ejemplo, si ustedes pueden ver que tengo un coeficiente de 0.1038, y les voy a hacer un poquito más atrás. El coeficiente que yo estaba utilizando era de 0.4850. Entonces pueden ver que en relación al cálculo de la estimación es mucho más alto el coeficiente que el que estoy haciendo ahorita en pagos provisionales, que el que yo en su momento determine a la declaración anual para el siguiente ejercicio. Obviamente estamos hablando de estimaciones, bueno, por lo menos de enero a junio no son estimaciones, pero lo que corresponde al siguiente año sí son una estimación para determinar si realmente mi coeficiente realmente es menor al que yo estoy realizando, y pues prácticamente eso me evitaría el tener que efectuar un desembolso mucho mayor y en su momento tener que solicitar la devolución, lo cual me va a retrasar el que yo me financie con otros recursos para poder cumplir con mis obligaciones. Entonces, es muy importante esto de la disminución, porque a final de cuentas no se vale que el contribuyente decida, bueno, pues si yo determino una pérdida o ya a lo mejor en el segundo semestre vienen algunas otras deducciones, o incluso lo que he hecho durante el primer semestre, pues no se vale que el contribuyente deje de efectuar los pagos provisionales o sin solicitar la autorización aplique un coeficiente menor, o en su momento que determine a lo mejor una pérdida o que deje de cumplir con la presentación del pago provisional. ¿Por qué? Porque esto va a repercutir tarde o temprano en sanciones. Y sobre todo ahora en el pago referenciado, donde prácticamente ya se hace un destotal de los ingresos acumulables, del coeficiente, de las disminuciones que yo estoy aplicando para determinar mis pagos provisionales, pues ya la autoridad tiene en forma detallada prácticamente cómo es que estoy determinando mis pagos provisionales. Entonces, no es posible que a lo mejor en junio yo te esté aplicando un coeficiente, en este caso del 0.4850, y para el mes de julio yo lo baje a 0.10, como habíamos visto, de forma automática. Forzosamente necesito tener la autorización por parte de la autoridad para que me sea aceptado esa disminución de pagos provisionales y yo en su momento evitarme sanciones y no pagar lo que yo determine en el año.
Entonces aquí es importante tomar en cuenta eso. También en su momento tengo que calcular los pagos provisionales que corresponderían al segundo semestre. Ustedes pueden observar que a final de cuentas, ya calculando incluso con el coeficiente del punto 1038 a partir del segundo semestre, considerando todos mis ingresos acumulables, ya estimados, etcétera, pues prácticamente yo determinaría que finalmente el pago que tendría que realizar es mucho menor al que yo, es más, ni siquiera tendría base para efectuar los pagos por las pérdidas correspondientes. Entonces aquí, pues prácticamente estamos hablando que ni siquiera tendría por qué hacer esos pagos provisionales. Tomar esto, aunque en mi opinión, para los contribuyentes que finalmente determinen que van a tener alguna pérdida, es una opción muy viable. Sí requiere finalmente de hacer cálculos, de presentar papeles de trabajo, de hacer el trámite de la solicitud, pero finalmente pues se van a evitar el pagar más y posteriormente de todos modos si presentan declaración anual y solicitan la devolución pues van a tener que hacer el trámite correspondiente. Entonces aquí pues es una opción que nos ofrece la disposición de la ley y que es importante que tomen en cuenta antes de que llegue el final del año y ustedes quieran disminuir los pagos provisionales. También, bueno, por último, pues los invitamos a obtener el diario fiscal del contador Miguel Chamblati, donde ustedes también lo pueden adquirir en nuestro fondo editorial. Nuevamente les proporciono los números, que es 52 42 89 00 o el 01800 00 42 722. Ustedes pueden llamarnos, también pueden encontrar nuestras promociones en nuestro portal, que es www.e-mediopaf.com. Ahí pueden encontrar información de actualidad, pueden encontrar las notas importantes, también pueden encontrar los videos que se han transmitido en la hora PAF y también algunos otros videos que se están promocionando respecto a las reformas fiscales. Entonces, vamos a comenzar con nuestras preguntas. De todos modos, si tienen alguna duda respecto a pagos provisionales, pues espero aclarárselas. Areli de Pachuca pregunta, en la práctica, ¿qué tan simple o complicado es el trámite? Yo no lo he hecho, pero como bien mencionó, este año les está afectando a muchos contribuyentes que en 2013 sí tuvieron utilidades. Así es, no lo veo tan complicado. Yo creo que es más complicado el llenar una solicitud de devolución, el anexar todos los papeles, las constancias, etcétera, ¿no? Entonces, yo no creo que sea tan complicado el solicitar la disminución de pagos provisionales. Lo único, más que complicado, yo lo veo laborioso. En relación a la estimación que tengo que hacer de mis ingresos acumulables, en relación a que pues tengo que recabar toda la información de los pagos que yo ya he presentado, que no lo veo muy difícil. Simplemente incluso me puede servir para que yo determine, ya una vez que presente, por ejemplo, el coeficiente de utilidad que yo estoy utilizando en ejercicios anteriores, si realmente ese coeficiente está correctamente calculado, porque incluso en ese momento de solicitar el trámite puedo darme cuenta que incluso el coeficiente que yo estoy aplicando a lo mejor lo calculé mal, o a lo mejor estoy aplicando todavía el ejercicio 2012 en vez del lugar del 2013. Entonces, me puede servir mucho esto y no lo creo tan complicado. Eso ya depende obviamente, de qué tan al corriente tengan su contabilidad, etcétera, ¿no? Omar Ávila, del Estado de México. ¿A partir de cuándo se aplicaría la reducción? ¿Hasta que sea autorizado o simplemente con el hecho de presentar el aviso se considera aceptado? Obviamente estamos considerando que desde que yo lo solicito, estoy considerando que prácticamente me lo van a autorizar, ¿sí? Porque a final de cuentas estoy hablando que estamos haciendo una estimación de la utilidad. Incluso la misma ley me establece un coeficiente en el ejercicio 2014 más alto, tendría entonces que pagar la actualización y los recargos correspondientes. Por ejemplo, aquí, en nuestro ejemplo, donde yo determiné un coeficiente de utilidad de 0.10, déjenme ir a la lámina, punto 1038, estamos hablando de que estos son los ingresos nominales del 2014
y una utilidad fiscal estimada. Entonces, si yo al cierre del ejercicio, yo ya tengo mis ingresos reales nominales y finalmente tengo mis deducciones autorizadas reales con la cual voy a llegar a mi utilidad fiscal real y finalmente determino a lo mejor un coeficiente de no 0.10 sino 0.20, entonces voy a tener que presentar complementarias y pagar la actualización y los recargos correspondientes y pues en su caso también el importe de los pagos provisionales, que a final de cuentas en la declaración anual me va a resultar un cero a pagar, porque ya estoy determinando en base a datos reales. Entonces, sí es aceptado. Ahora, ¿qué pasaría si te fuera rechazado? Porque lo más seguro es que te lo rechacen, no tanto porque la autoridad estime que no vas a percibir esos ingresos, sino lo más seguro es que te lo rechacen porque no cumpliste con los requisitos que solicita la ficha de trámite. Entonces, ahí tú tendrías que volver a solicitar la disminución de pagos provisionales, pero ya no sería, por ejemplo, el del mes de julio, si tú lo presentaste en la fecha límite, pues ya no podrías solicitar la disminución del mes de julio, tendrías que volver a hacer el trámite para lo que corresponde el mes de agosto en adelante. Entonces, sí es importante pues solicitarlo antes de la fecha límite. Yo sé que muchas veces nos esperamos al tiempo límite para poder hacer todo, pero es recomendable hacerlo anteriormente por si en un momento dado no está bien requisitada la información, yo pueda volver a solicitarlo. Entonces, no necesitas, muchas veces lo que hacemos es no esperarnos a la autorización, es realizar el pago y prácticamente estamos dando por aceptado el trámite, a menos que haya por parte de la autoridad algún comunicado. No sé si tengan alguna otra duda respecto a este tema. Muy bien, creo que hoy sé que es un tema muy poco, pues no muy atractivo. Más que nada también los invito pues a que estemos al pendiente en relación a la contabilidad electrónica, que también se ha estado hablando mucho de esto. Ya estamos casi entrando, al martes entramos el 1 de julio, no se han dado a conocer las reglas, entonces hay que estar al pendiente también de la contabilidad porque ya esto va también, tenemos que considerar incluso este tema también de la contabilidad electrónica, es muy importante tomarlo en cuenta para también la disminución de los pagos provisionales. Aquí lo que se está hablando es que prácticamente vamos a proporcionar de forma mensual pues toda la información de nuestra contabilidad. Ahí mismo pues vamos a mencionar cuáles prácticamente nos están nuestros ingresos, cuáles son nuestras deducciones y que a final de cuentas pues ya al final del año, en caso de que realmente esta contabilidad electrónica se llegue a presentar en este año, pues finalmente esos papeles, esa información que tiene la autoridad va a servir para que, final de cuentas, la autoridad determine si realmente la fiscal que yo estimé es el correcto. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta, que ustedes ya se vayan preparando para poder obtener sus programas de contabilidad. Si están manejando algún programa en especial, vean con sus proveedores qué tan al día ya tienen comunicación de cómo va a ser esto del timbrado de la contabilidad, porque prácticamente se van a generar archivos XML para enviarlos a la autoridad. Nosotros estamos pensando que a pesar de que supuestamente entra en el mes de julio, pues se va a prorrogar a lo mejor o en este año, en meses posteriores, o incluso para el próximo año, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta que a pesar de que vamos a estimar nuestros ingresos y nuestras deducciones, esto va a servir para que la misma autoridad determine si realmente yo calculé o proyecté correctamente mi coeficiente de utilidad y en caso de no hacerlo, pues yo tenga que presentar las declaraciones complementarias correspondientes desde la fecha en que yo presenté mi disminución de pagos provisionales. También pues tenemos que tomar en cuenta que también todo va relacionado con el pago referenciado. Entonces, si en un momento dado yo me equivoqué en cuestión de los ingresos
no, tampoco es correcto, por ejemplo, que a lo mejor en enero olvide acumular el ingreso, y ahorita que yo estoy presentando mi disminución de pagos provisionales, en julio considere ese ingreso para que se vea beneficiado con la disminución de los pagos provisionales. Eso no sería correcto. Lo que yo tengo que hacer es presentar una declaración complementaria del mes de enero, pagar el impuesto conforme al coeficiente que yo tengo en ese momento, que yo calculé en base a ese momento, en ese caso hablamos a lo mejor del ejercicio 2012, y calcular la actualización y los recargos correspondientes. Que a final de cuentas, como yo les mostré en el ejemplo, conforme a la disminución de pagos provisionales, aun cuando con el pagos que yo realicé de enero a junio, incluso determine un saldo a favor, pues ahí de todos modos tenemos que presentar la declaración complementaria donde yo refleje mis ingresos acumulables. Eso se va, obviamente, recordemos que en el pago referenciado se van acumulando toda la información cada mes, entonces tendría que presentar una complementaria posterior y de tal forma que ese ya ingreso acumulable se genere al mes de julio. Ya una vez que yo presente mi autorización de pagos provisionales y yo determino el coeficiente, aplicaría ese coeficiente estimado, ya les mencioné, pues prácticamente, a pesar de que no hayamos obtenido la autorización, que casi estoy segura que muy pocas veces la niega, entonces ahí en su momento voy a tener que presentar ya con el coeficiente que yo determiné y sí estar al pendiente ya al final del ejercicio, ya determinar cuál es mi utilidad real para que yo, si en su momento determiné un coeficiente, o sea, perdón, solicité la autorización de aplicar un coeficiente menor al cierre del ejercicio, pues yo presenté oportunamente mis declaraciones desde la fecha del mes al que solicité la disminución de pagos provisionales hasta el mes de diciembre, con la actualización y los recargos correspondientes, pues mismos que a final de cuentas pues voy a poder aplicar, voy a poder compensar o en su momento pues voy a tener que desembolsar esa cantidad adicional, de tal forma pues que en la declaración anual pues me va a salir en ceros, ¿no? Entonces aquí es importante tomar esto en cuenta. Como ya les mencionaba, pues también la disminuir en los 8 meses siguientes. Otra de las situaciones que también es importante, pues es verificar si realmente el coeficiente que estoy aplicando corresponde al ejercicio inmediato anterior. Y si este corresponde a un ejercicio de 12 meses, salvo que se trate el segundo ejercicio fiscal. Entonces, estas son las situaciones importantes que hay que tomar en cuenta y pues también no olvidar que la solicitud se tiene que presentar a más tardar el día 17 en que tenga que efectuar el pago provisional por el cual solicito la disminución. ¿Sí? No, tampoco recordemos que no aplica en base al sexto dígito numérico, forzosamente tendría que ser el día 17. Nuevamente les muestro el calendario, donde más o menos se muestran las fechas que ustedes tendrían que cumplir en 2014 para presentar la disminución de pagos provisionales. Entonces, obviamente también tienen que presentar la identificación del representante legal y el poder que se les otorga, fotocopia, para poder cumplir con el trámite. Tener bien requisitada la forma, recuerden que es en papel todavía, esta es una de las formas que todavía existen en papel, y tenemos que requisitar correctamente la información y determinar cuál va a ser el coeficiente que yo voy a aplicar. Entonces, yo considero que no es un trámite engorroso. Ustedes no sé si han tramitado la compensación o una devolución, donde tienen que llenar anexos, etcétera, y yo creo que eso es más difícil o más complicado que poder solicitar una disminución de pagos provisionales. Aunado a ello, pues finalmente
el evitar poder desembolsar, el evitar desembolsar cantidades de dinero que a lo mejor en su momento ahorita lo requieren para el pago de proveedores, para cumplir con el pago de salarios, o a lo mejor para poder adquirir inversiones y poder llevar a cabo más, obtener más ingresos, ¿no? Entonces, es importante tomar esta nueva forma de financiamiento, en cierta forma, por así llamarlo. Es una opción que nos ofrece la ley y pues más que nada sí debemos de tomarlo en cuenta para poder pagar menos ante la autoridad, y no es que paguemos menos, sino paguemos ya en bases reales, ¿no? Pachuca, es bueno saber que no es tan complicado porque vaya que las compensaciones y devoluciones son engorrosas. Sí, efectivamente, incluso el mismo llenado de las declaraciones son engorrosas. Ustedes van a ver que prácticamente el llenado de esta forma, pues obviamente pues necesitamos nuestros papeles de trabajo y en base a eso pues va a ser el llenado. No es, yo creo que a lo mejor ejercicio trabaja en base a un presupuesto, a ciertas metas, y pues en eso se podrían basar para efectos de poder presentar esta solicitud de disminución de pagos provisionales en caso de que así proceda, ¿sí? Entonces, pues yo los invito a que chequen este artículo 14, el artículo 12b del reglamento, etcétera. Este trámite es personal, escuché bien, sí, efectivamente es en la Administración Local de Servicios al Contribuyente. No recuerdo ahorita bien si la ficha de trámite menciona que puede hacer por internet a través de mi portal, pero yo les recomiendo que lo hagan en forma personal para que en cierta forma verifiquen si realmente el trámite está bien, sobre todo el llenado de la forma, porque finalmente, como les mencioné, muchas veces que la autoridad niegue la autorización es precisamente porque no está correctamente la información que se proporciona en el formato. Entonces, es recomendable hacerlo personal, obviamente con cita, para que ustedes puedan hacer el trámite correspondiente. No sé si tengan alguna otra duda. Nuevamente, pues los invito a nuestras promociones, no olvidando que pues ahorita tienen un 10% de descuento a nuestro portal y pues pueden obtener de forma gratuita la ley impresa que contiene ya el nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación y está actualizada hasta la primera modificación a la resolución miscelánea, el cual ya está correlacionado. No sé si tengan alguna otra duda al respecto. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Se despide su servidora Aurora Domínguez. Un saludo, Santa, por allá. Un saludo también al contador Chamlati. Espero que haya sido de su agrado y me despido de ustedes. No sin antes despedirme, desearles un buen provecho, que coman muy rico y hasta luego.